Hoy vamos a hablar sobre la dismorfia. Y yo creo que ese tema nos puede también llevar a hablar sobre la metamorfia, la transmorfia y en general sobre las formas, ¿no? Vivimos en un mundo de formas, como que estamos por alguna razón medio atrapados en un cuerpo, en formas que constantemente están cambiando y cambiando. Quería nada más citar aquí algo de Ovidio, Metamorfosis de Ovidio. Y lo primero que dice es una especie de oración a los dioses. Y dice, quiero hablar sobre cuerpos que se cambian en otras formas. Y dioses, dado que ustedes son los que alteran estas formas y todas las demás cosas, inspírenme para poder tejer un hilo de palabras desde los orígenes del mundo hasta hoy. Entonces con eso te quería preguntar Es- eh, sobre tu experiencia con la dismorfia y por qué elegiste este tema. Bien, bueno, muchas gracias por invitarme. Soy sobre todo coach astroactoral, mezclo astrología y actuación y acompaño a varios actores y actrices, ya sea de tele, de teatro, de cine, eh, y a muchas personas en sus diferentes proyectos artísticos. Soy maestra de voz en 4 escuelas y entonces hay una cosa que surge a partir, en mi experiencia, de la voz para atrás, ¿no? Como siempre la primera pregunta que le hago a mis estudiantes es si les gusta su voz. Y a la mayoría de mis estudiantes no les gusta su voz. Y yo pienso que si la voz es la extensión etérea del cuerpo, entonces siempre me voy después a la raíz. ¿Dónde está la raíz? Entonces empezamos a preguntarnos qué onda con nuestra relación con nuestro cuerpo. Y pues obviamente en mi experiencia llevo los últimos 4 años acompañando un montón de actores de tele y actrices y pues ha sido muy duro ver que el principal problema que la mayoría manifiestan, sobre todo siento que a partir del 2020, de la pandemia, esta pandemia se vuelve más grande, tiene que ver con la ansiedad y con la dismorfia, ¿no? Con no reconocernos en nuestros propios cuerpos, con mirarnos frente al espejo y sentir que ese cuerpo no debe ser mi cuerpo, que mi cuerpo debe ser modificado. Y si bien al principio yo como que vengo ya un buen rato batallando el viaje de que si esto tiene que ver con la presión y el mandato heteropatriarcal y del capitalismo de cómo tienen que ser nuestros cuerpos, incluso nuestras voces, la hegemonía que viene desde ahí, ¿no? Si nuestros cuerpos tienen que actualmente nuestros cuerpos tienen que ser flacos, ¿no? Hace unos años, hace pues unos siglos atrás nuestros cuerpos no tenían que ser flacos, pero ahora nuestros cuerpos tienen que ser flacos, nuestros cuerpos tienen que ser, jóvenes. Entonces, a nivel cuestión de género, que también es pues un tema que me atraviesa mucho, el feminismo hoy en día, pues muchas veces me pregunto si nuestros cuerpos tienen que ser flacos porque en realidad lo que quieren es que desaparezcamos. Y si nuestros cuerpos tienen que ser jóvenes, porque en realidad, pues vivimos en un sistema pedófilo encubierto, ¿no? Y entonces, pues lo que necesita el sistema es que no, envejezcamos, ¿no? Este miedo a envejecer. Pero cuando tú me haces esta pregunta, o sea, más bien me propones pero busquemos en la literatura, pues me metí en un viajezote, porque lo primero que me apareció fue Dorian Gray, ¿no? En el imaginario. Y pensé en que, bueno, ya desde Dorian Gray nos plantea que hay una frustración con la idea de envejecer, ¿no? Y entonces hacemos pacto con el diablo, que es un poco el pacto que hacemos ahora metiéndonos Botox y ácido hialurónico y todo lo que nos metemos. Eh, lo que hace Dorian Gray es un pacto con el demonio eh, para ser eternamente joven, con lo cual quiere decir que no acepta las modificaciones de su cuerpo, ¿no? Ahí, esta es la primera etapa en la que entré, Dorian Gray, y la imposibilidad, que, no sé,
para seguir, para que podamos ir más avanzando más adelante y llegar hasta los dioses, te, te pregunto a ti, Rayet, ¿qué piensas esto que te acabo de decir sobre, pues, sobre el sistema pedófilo y sobre la necesidad de que desaparezcamos? Wow, pues, a ver, creo que hay muchísimo que desmenuzar en todo lo que acabas de decir. Más bien te voy a hacer una pregunta yo a ti. Yo al principio dije que estamos como atrapados en este mundo en un cuerpo y yo creo que eso no necesariamente es la experiencia que todo mundo tiene naturalmente, ¿no? Como en primera instancia. Y alguien dijo, no me acuerdo quién, que todo mundo es o aristotélico o platónico, ¿no? O tiende más hacia la materia o más hacia el espíritu. Y yo creo que soy platónico y por eso como que mi experiencia del mundo sí es un poco estar medio limitado, medio atrapado en un cuerpo. No creo que todo el mundo lo vive así. Creo que hay otras personas que se sienten más naturalmente incorporadas. Y, y hablando de la época, yo creo que sí, sin duda hay como una especie de movimiento pues platónico, ¿no? Como que hay mucho desprecio al cuerpo. Y me pareció muy interesante lo que dijiste, que realmente lo que está pasando es que se está buscando que el cuerpo desaparezca. Eso me pareció muy interesante. Si me explicas un poco más sobre eso y de ahí a lo del sistema pedófilo encubierto también me parece muy interesante, pero creo que las dos cosas van de la mano, ¿no? Sí, mira, sí va totalmente de la mano, ¿no? Que esa es la primera capa, pienso yo, de lo que estamos hablando, que por supuesto creo que gracias a que me hiciste ir hacia la literatura y hacia los mitos, me di cuenta que es un tema mil veces más profundo, pero este creo que la primera capa es el heteropatriarcado y el capitalismo, ¿no? Yuval, no me acuerdo cómo se apellida, el autor de Dioses Animales, bueno, él habla, dice que la guerra antes estaba puesta en ocupar territorios y que la guerra del futuro va a tener que ver con buscar la pócima de la eterna juventud a través de la tecnología, ¿no? Hay una cosa ahí de la modificación de nuestros cuerpos. En el sentido de por qué pienso que es desaparecer, pienso mucho en las pasarelas de modelos, ¿no? Donde las vemos a ellas cada vez más delgadas, sin tetas, sin culo, son cada vez más esqueletos andando y también lo que se busca en su expresión corporal es que no haya una expresión humana, sino si pudiéramos ahorita poner alguna pasarela o a cualquiera se le aparece, hay algo de estas modelos, ¿no? Como que pareciera que están muertas caminando, ¿no? No hay vida dentro de ellas. Y entonces eso, pues por supuesto que influye en muchos niveles en nuestra psique. Entonces, cada vez yo veo a mis alumnas, digo, sobre todo pues como trabajo con mucha gente de tele, buscando no tener formas, ¿no? O sea, ya no quieren tener tetas, incluso las que se pusieron tetas hace unos años ahora se las quieren quitar, quieren estar cada vez, ocupar menos espacio. Entonces, yo pienso que es un plan muy perverso del sistema heteropatriarcal porque es que en realidad no quieren que nosotras ocupemos espacio. Este, no quieren que nuestras formas estén a la vista, ¿no? Porque, pues, ¿qué significa ver tetas y ver culo? Pues ya sabemos todo lo que provoca. Las tetas y el culo significan vida, ¿no? Un cuerpo con curvas significa vida, que por eso antes eran los cuerpos con curvas los que se buscaban. Ahora cada vez yo decía, qué truco tan perverso y tan incongruente también para nosotras mismas, porque por un lado tenemos esta búsqueda de el feminismo de las mujeres, apropiarnos de los espacios, de reivindicarnos, de buscar la igualdad, pero por otro lado no nos estamos dando cuenta que esta necesidad de ser cada vez más flacas en realidad tiene que ver con ocupar cada vez menos espacio y mostrarnos menos vivas frente al otro, ¿no? Por eso me parece tan interesante todo el movimiento de las gordas activistas que están trayendo
que nos están manifestando diciendo, ocupo un lugar en el espacio, mi cuerpo ocupa espacio, soy curva, soy vida, soy esto, cuando que inconscientemente estamos buscando el otro lado. También pienso mucho en que a nivel esto que decíamos como, no sé, una vez planteé, ¿no? Que no teníamos, hablo yo mucho de que el sistema occidental nos ha hecho sentir pensar que nuestro cuerpo es solo el vehículo de transporte de nuestra cabeza. Pensemos en la primaria, secundaria y prepa, ¿no? O sea, ¿cuántas horas al día pasábamos en una misma posición, que era sentades, frente a un pizarrón, frente a una persona que era la persona que tenía la verdad en ese momento, ¿no? El maestro, maestra. Y siempre digo, ¿no? Como, a ver, ¿qué pasaba si te estirabas? Pues te regañaban. ¿Qué pasaba si te reías? ¿Qué pasaba si hablabas? ¿Qué pasaba si tenías la necesidad de pararte y moverte un poquito, ¿no? Pues eso era regaño. Y nuestra única relación con el cuerpo eran las clases de educación física, donde nos ponían a hacer como, oh, 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 y a correr alrededor de una cancha. Entonces yo digo, si nuestro sistema educativo, si eso no es sistema educativo militar, ¿qué es? Porque básicamente nos enseñaron a dejar de escuchar el cuerpo. Incluso si tenías ganas de ir al baño, tenías que esperarte a que terminara la clase o a que la docente terminara un punto o a que alguien más volviera del baño. Y eso a nivel educativo. Luego tienes el sistema medicinal, ¿no? Donde me duele algo y lo primero que consumes es algo que anestesie tu sentir. No consumes algo que te pregunte por qué sientes lo que sientes, o sea, por qué te duele el estómago, por qué vomitaste, por qué te dio migraña, sino más bien es un paliativo para que te deje de doler y puedas seguir siendo funcional al sistema. Entonces, cuando yo digo en clases, ¿no? Nos han enseñado a olvidarnos del cuerpo. Hace poco un alumno me decía, no, pero ahora es más que nunca la cultura del cuerpo. Todo el mundo está yendo al gimnasio y todo el mundo está comiendo proteínas y yendo al nutriólogo y yendo a no sé qué. No, esa es la cultura de la hegemonía estética, pero no es la cultura de conectar con el cuerpo. No está, la persona que está yendo todo el rato al gimnasio a hacerse cada vez más fuerte y cada vez más duro, ¿no? Más fuerte y más duro y más flaco o más musculoso en el caso de los varones, este, no está conectando con su cuerpo, está modificando su cuerpo, ¿no? Entonces, Sí, ahí sí, es que es una, tenemos es un, esta contradicción. ujú. Dime. Sí, sí, está modificando su cuerpo. Es un emprendimiento tecnológico, ¿no? Es como yo, mente, tengo la capacidad y estoy metido en el proceso de modificar el cuerpo. Pero, ¿qué significa conectar con tu cuerpo? Tú acabas de decir eso muchas veces, acabas de decir que hay una manera, digamos, auténtica de conectar con el cuerpo y una que no lo es. Entonces, qué entiendes tú por eso? Para mí conectar con el cuerpo es aprender a sentir lo que el cuerpo siente y las necesidades del cuerpo, hablando desde los órganos, ¿no? Hay algo que me pasa mucho en el método que estoy intentando desarrollar como maestra de actuación, que por ejemplo cuando tengo un alumno que está muy musculoso, me cuesta mucho que llegue a tocar sus emociones y que llegue a tocar qué dolores físicos tiene. De alguna manera yo a través de meditaciones guiadas tengo que ir de capa en capa, pero como la capa del músculo es tan fuerte, lo que hace es que cubre al corazón y cubre los órganos y los endurece. Entonces tengo que ir a meditaciones durante mucho tiempo y muy profundas para llegar al órgano, que el órgano es el más sensible los órganos son la parte más sensible de nuestro cuerpo y son además nuestros guías, ¿no? Son el órgano en el momento en el que te sientes mal, hace pum. Pero si yo estoy acostumbrada a consumir o a trabajar en contra del órgano, que es, o sea, a favor del músculo, en contra del órgano, entonces no conecto con lo que el órgano me está diciendo. Entonces, muchas veces, o sea, a partir de ahí lo fui aprendiendo, ¿no? Como que veía, decía, ¿por qué me cuesta tanto que los que son más musculosos accedan a su sistema sensible o a su sistema nervioso, ¿no? Y que no podían como describirme qué les dolía. Solo saben que algo les duele, pero no saben que en qué parte del cuerpo está muchas veces. Entonces,
Creo que tiene que ver con, cuando digo conectar, es con escuchar los órganos. Hay otra práctica que yo llevo desde hace un tiempo que es sangrado libre, ¿no? El sangrado libre es durante la menstruación no usar ni Cótex, ni Tampax, ni copa. Y el viaje es escuchar al cuerpo cuando quiere ir a sangrar. A la mayoría de las personas, de las mujeres que les cuento esto, me dicen, güey, ¿cómo puedes? Yo no lo siento. Todas lo sentimos. Creemos que no. Pero si desde chiquitas nos dijeron, te lo va a solucionar un Tampax, un Cótex o un Sincol, nuestro cuerpo ya está acostumbrado a no sentir. Y de hecho, pues no. O sea, ves los comerciales pues, de todos los productos para la menstruación en los cuerpos menstruantes y el comercial es, si te pones esto, no vas a sentir que estás menstruando, ¿no? O sea, vas a poder seguir el día a día, vas a poder seguir trabajando, seguir siendo funcional al sistema capitalista y no te va a doler. Un Sincol y listo, sigue la vida. Entonces, olvidamos realmente el proceso que está viviendo nuestro cuerpo, que es que nuestro cuerpo está atravesando una muerte, nos estamos desangrando. ¿Por qué no sentir qué está pasando allí? ¿No? También digo, pues yo lo trabajo desde un lugar espiritual, ¿no? 100%. Entonces, desde un lugar de qué está sangrando, qué está muriendo en mi cuerpo en este mes, qué estoy dejando ir. Y por otro lado es hermanas, les juro que sí se siente. Les juro que sí, el cuerpo te avisa cuando necesitas ir a sangrar. Y es mentira esto que nos han hecho sentir como de, güey, la menstruación es un castigo que te pasa y que no puedes tú controlarlo. Y todo lo contrario, ¿no? Sí, sí, y digo, finalmente como que es muy difícil superar esta dualidad entre mente y cuerpo, ¿no? O sea, en la experiencia de todos los días. Y no sé si es porque ya llevamos, ya sabes, 2000 años de platonismo, eh, pero sea por lo que sea, como que en la experiencia diaria, al menos yo, sí lo vivo como, ok, soy una mente y tengo un cuerpo, ¿no? Pero lo que realmente soy es la mente, el espíritu, ¿no? O sea, el cuerpo es algo que tengo, es algo como que en lo que estoy metido Y yo ahí difiero. y Antes uso. pensaba como tú, pero ya no. De hecho, uno de los términos que utilizo mucho en clases es el cuerpo-mente. Y muchas veces me preguntan, ¿a qué te refieres cuando dices cuerpo-mente? A todo. Porque tu cuerpo es una mente también. O sea, el que cuando tú Ujú. vayas en el metro y de repente sientas como rarito y volteas y hay alguien que puede ser una amenaza, eso es tu cuerpo-mente. No fue tu cabeza no lo vio antes, fue tu intuición la que lo vio primero, la que lo sintió y dijo, ¿qué haya calado? Ah, ¿no? La que me hizo como, uy, siento raro, deja y me alejo. Ah, sí, hay un güey viéndome raramente, ¿no? Em, entonces, desde ese lugar yo pienso o pienso mucho en también cuando doy las clases de voz hablo de esto de, o sea, si nos imaginamos en la prehistoria, los cavernícolas, la primera vez que vieron un mamut, ¿qué es lo primero que hicieron? O sea, esos güeyes no lo primero que hicieron fue, oigan, un animal peludo, grande, no sé qué, ¿quién hace esto? ¿Quién hace otro? No, lo primero que hicieron fue, sintieron algo probablemente en las entrañas o aquí y gritaron. ¿No? O Ujú. sea, el cuerpo sintió porque fue, el cuerpo-mente se alertó y por ende la voz sucedió, ¿no? Sí, Alertando a o solamente emitiendo un sonido de lo que estaba pasando dentro. Entonces, sí, yo llevo mucho tiempo trabajando en que somos cuerpo-mente y en apelar a eso, porque si no todo el rato hay una sensación de esto que tienes tú, me da mucha risa pensar que tú eres taurino y yo soy acuariana, esta sensación, y pues tu viaje es la materia y el mío es la conciencia, y entonces esta sensación de mi cuerpo no me pertenece, cuando mi cuerpo es un camino, o sea, es un camino de conocimiento para, para esta vida. O sea, a mí como acuariana, pues pensaría, todo el rato estoy en la cabeza y mi chamba más grande ha tenido que ser aceptar que tengo un cuerpo, que este es mi cuerpo. O sea, desde aceptar que nací en cuerpo de mujer, no me autopercibo varón ni nada de eso, pero muy chiquita siempre no me gustaba ser mujer, ¿no? Como que decía, güey, qué hueva, las ujú. mujeres lloran, las mujeres, pues el heteropatriarcado ahí, ¿no? Pegándome. Pero ha sido toda una chamba asumir que mi cuerpo es parte de mi camino
y no solo es parte, mi cuerpo es mi medicina. Sí, sí, ahora dijiste que yo soy taurino y tú acuariana, ¿no? También Mm. otra comparación puede ser, creo, a ver si te gusta esta, es que tú eres crística y yo soy platónico. Y te voy a explicar por qué, porque Sí, sí, antes sí, de lo soy. sí, antes de que el evangelio se combinara y algunos dirían se corrompiera, otros dirían se enriqueciera con la filosofía griega, pues si tú vas directamente a esa fuente, pues es sumamente reivindicadora del cuerpo. Uno de mis episodios favoritos es cuando ya Jesús lo crucifican y todos piensan que está muerto y luego regresa, ¿no? Pero regresa no como fantasma, como tú esperarías que fuera un espíritu sin cuerpo, ¿no? Que flota por ahí y atraviesa paredes, pero no es así, regresa en cuerpo, pero es un cuerpo como que ya elevado. No es el mismo, o sea, es un mismo cuerpo, sí y no. Y el episodio que me gusta mucho es cuando se le aparece a Tomás, uno de los apóstoles, y le dice, a ver, si no, para que termines de creer, mete tu mano en mis manos, en los hoyos que tengo en las manos, y mete tu mano en la herida que tengo en el vientre, porque acuérdate que le dieron con una lanza, ¿no? Sí, Y sí, entonces Tomás mete la mano, del y es costado. una escena muy, muy gráfica, ¿no? O sea, te imaginas a Tomás ahí metiéndole la mano a las entrañas, y entonces Tomás ya cree. Em, entonces como que sí es pues es revolucionario, ¿no? Porque es el mundo cuando sea restaurado, será restaurado en materia y en cuerpo. Entonces es como que finalmente la contradicción entre cuerpo y mente se va a solucionar. También quiero hablar de la metamorfosis de Kafka, porque yo creo que eso nos lleva muy directamente a lo de la dismorfia. Y cuando hablaste de que la voz es una extensión del cuerpo, una extensión etérea, me acordé Ujú. que cuando Gregorio Samsa se despierta y está convertido en un insecto gigante, lo primero que hace, o de las primeras cosas, es tratar de pedir ayuda. Y se da cuenta, horrorizado, que lo único que sale de su boca de insecto es como un chirrido horrible y no puede hablar. Pierde la voz Gregorio Samsa, lo cual, digamos, es de esperarse, ¿no? Ya que es un insecto gigante y los insectos no hablan. Pero creo que es un detalle que a Kafka no se le escapó, lo de la voz, y lo pone ahí sutilmente, pero sí es un detalle que no se te olvida, ¿no? En ese cuento. Es hermoso también pensar, digo, la voz es un viajezote, ¿no? Que podría darnos otro capítulo, pero sí que muchas veces cuando yo hablo de voz, cuesta mucho a mis estudiantes entender la diferencia entre palabra y voz. Entonces, a veces dicen, no, a mí me gusta mucho mi voz, no, por ejemplo, casi siempre no les gusta cantar, no les gusta cómo suena su voz cantada, pero sí les gusta hablar. Y entonces lo que yo les explico es que la voz cantada es la voz y la voz hablada es la palabra manifestándose con una herramienta como la voz. Pero entonces pues, sí te gusta hablar porque es tu pensamiento manifestándose y a lo mejor estás o sea, muy contente con cómo se manifiesta tu pensamiento. Pero, y que a nivel astrológico, pues la palabra responde a Mercurio, a Hermes, a mensajeros, pero la voz responde a Venus, ¿no? Y Venus tiene que ver con la belleza y con nuestra manera de relacionarnos. Entonces, no pierde la voz el insecto, porque el insecto tiene voz per se, ¿no? Suena, el insecto hace sonido, piensa en las chicharras, pero lo que sí pierde es su capacidad para comunicarse a través de la palabra. Qué interesante, sí. Mira, en la metamorfosis, algo que luego no nos damos cuenta, pero si lo lees con atención es muy claro, es que son dos metamorfosis pasando al mismo tiempo. Primero la de Gregorio Samsa y luego la de su hermana.
que su hermana está justo en la pubertad y se está convirtiendo en mujer a la par que Gregorio Samsa se está pues deteriorando en una especie de insecto gigante. Y ahorita que dijiste sobre, que hablaste sobre la diferencia entre palabra y voz, y regresando a estos episodios del Evangelio, creo que es muy, muy interesante porque, o sea, Cristo es la palabra. Y me acordé que nunca, nunca canta. Y nadie canta en los evangelios. Creo que no hay ningún ejemplo de alguien cantando. Eh, Ciertamente Jesús nunca canta, pero eso no quiere decir que en la tradición bíblica no haya canto, ¿no? Hay mucho No, de porque de eso. hecho Todos en las los, misas cantamos un montón, ¿no? Y sí, todos están los los cantos salmos. de no sé qué. Si cantos, algo así se llama Todo el alguna libro de parte. los Salmos son canciones y el libro del Cantar de los Cantares, que creo que es Mm. la principal expresión en la Biblia del canto. Y sí, justamente hay ahí una especie de diferencia entre el erotismo y el amor entendido de otra forma, ¿no? ¿No crees? O sea, y eso nos Sí, regresa a como este asalto de la sociedad actual en contra del erotismo, ¿no? O sea, como que está muy disminuido y muy, muy convertido en puro sexo, pero quizás también el asalto va contra el sexo, ¿no? En esto que decías de los cuerpos que se están buscando desaparecer y reducir y a nuestras nada. voces, ¿no? Piensa también esto, hablábamos antes de empezar a grabar en la relación que hay, o sea, en este viaje con TikTok, ¿no? Yo le pregunté a Alejandro, Alejandro me preguntó si tenía TikTok y yo le digo, sí lo tengo, pero no lo uso porque me parece el demonio literal, en el sentido de que siento que es infinitamente adictivo y una de las cosas que más me preocupan del TikTok, yo soy adicta a las redes, ¿eh? No soy adicta a Instagram, fui adicta a Facebook, fui adicta a ICQ, pero con TikTok nosotros somos también las voces que consumimos y eso que hace nuestras propias voces. Y una de las cosas que más me ocupa y preocupa de TikTok es el tiempo que pasa tu cuerpo en una sola posición, observando TikTok, consumiendo voces a toda velocidad, explicándote conceptos hiper profundos a toda velocidad, que hay un gran contenido, sí, pero no te permite cuestionártelos porque va tan rápido el sistema que no da tiempo a que tu cuerpo-mente procese lo que está pasando. Y de otra forma, otra de las cosas que me sucede mucho es que cuando hablo con amigues o con alumnos, escucho a veces por la velocidad en la que me dicen las cosas que es un argumento que tienen de TikTok, con lo cual ya me cuesta trabajo creer que es su propia voz la que está diciéndome eso y no la voz que ya compró. Que eso nos va a pasar en todas las redes, digo, en todas las plataformas. Lo que tiene TikTok es que es la más adictiva de todas de momento, ¿no? Digo, yo soy también la voz del tuitero, yo soy también la voz del astrólogo que escucho, ¿no? O sea, esas voces me conforman y me construyen día a día. Yo soy la voz de Kafka, yo soy la voz de Cristo, yo qué sé, ¿no? O sea, son las voces que he ido consumiendo. Entonces ahí, también algo que quería, que no profundizamos un poquito frente a esto, me acuerdo de, frente a esto de la pedofilia y la necesidad de la eterna juventud, eh, me acuerdo de una entrevista que le hacen a Meryl Streep, que ella cuenta que cuando cumple 40 años, yo justo cumplo 40 años en unos días, entonces traigo mucho estar dándole, rumeando eso, que dice que cuando cumplió 40, a partir de sus 40 años solo le ofrecían personajes de bruja o de suegra mala. Entonces ella empezó a preguntarse, o sea que las mujeres a los 40 años ya solo podemos ser esto. Y entonces te das cuenta, ahorita hay un chingo, ¿no? Hay como un trending de las actrices de Hollywood diciendo podemos ser viejas, porque cuál es la crítica siempre de la prensa, como de fulana de tal, le vimos la celulitis, mengana de tal, ya se ve arrugada, ya, como no pueden las mujeres envejecer. ¿No? Y ahí sí es heteropatriarcal porque a George Clooney nadie le dice nada y mientras más viejo, ¿no? Está esta cosa de los hombres como el vino, mientras más viejo mejor, el hombre en su crisis de los 40 es cuando se agarra a la niñita de 20, ¿no? Y el sistema
hasta hace un tiempo, porque sí creo que viene modificándose, nos ha dicho que la mujer a partir de los 40 está muerta, ya no lubrica bien, ya, ¿no? Hay tantas cosas que suceden que entonces, ¿qué estamos haciendo? Me incluyome, pues metiéndonos Botox, ácido hialurónico, pintándonos el pelo, o sea, huir, huir, huir de ese lugar en el que me vas a clasificar como y yo ya no voy a tener posibilidad de movimiento, ¿no? Frente a este sistema. Entonces, yo como que cuando todo este tiempo he venido analizándolo desde ahí. Cuando tú me planteas esto, yo me voy a Dorian Gray, tú te vas, tú me pones a Kafka. Y después, y pensábamos en esta película de que la muerte le sienta bien, que sale Meryl Streep y Goldie Hawn. Si no la han visto, véanla, es una belleza. Sé que todo el mundo está viendo La Sustancia, pero me parece que esta comedia es todo lo que está bien y que no nos hace, no nos da la necesidad que nos genera La Sustancia de ver la carne abriéndose y todo eso a mí, honestamente, aunque sea crística, no me gusta. Todavía no soy zombie, pero sí. Desde que la muerte le sienta bien nos marca, ¿no? Y nos fuimos ahí. Pero luego me puse a pensar en un poquito más profundo. Bueno, entonces yo pensaba en todas las villanas de Disney, que también son personajes a los que yo siempre recurro y creo que tienen un montón de sabiduría. Pienso que la maestra de la dismorfia es Madame Mim en La Espada y la Piedra, y les recuerdo la escena por si no la tienen. Llega Arturo en forma de pajarito, que Merlín lo convierte en pajarito, entonces llega Arturo a casa de ella, este, y ella burlándose de él, le empieza, pues primero como que lo bulea por ser un pajarito todo tiznado y tal, y después él cuando le dice que Merlín es más poderoso que ella, que Merlín es el más poderoso de los magos, ella le dice, no tienes ni idea lo que yo soy capaz de hacer. Y Madame Mim le muestra en esa canción que ella puede cambiar de forma. Y entonces dice, puedo ser, na, 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 na. ¿Se acuerdan de esa canción? Y se transforma en una mujer guapa y agradable y con curvas y eso, pero también puedo ser un cerdo o también puedo ser un ave o también. Entonces, Madame Mim cambia durante esta canción de muchas formas y nos muestra que ella elige mostrarse, por acá tengo a Madame Mim, es mi guía, ella elige mostrarse de una forma porque así también conoce cómo es la persona a la que tiene enfrente, porque si ella se mostrara a lo mejor siempre guapa, pues las personas serían distintas con ella, ¿no? Y entonces Madame Mim se queda así, se queda siendo así, una viejita loca, ¿no? Sabiendo que puede elegir ser de cualquier otra forma porque su don, su talento, su brujería está en cambiar de formas. Y tienes un montón de villanas que trabajan con eso, ¿no? La villana de Blancanieves, su viaje es la eterna juventud, lo que quiere es consumir la juventud de Blancanieves, ¿no? En general las villanas quieren ser siempre jóvenes y siempre guapas. Otra contradicción del sistema, ¿no? Maléfica es increíblemente bella y guapa y que y vámonos más allá, ¿no? Ahora que hablabas un poco también lo crístico, Nosferatu, que acaba de salir, no me gustó nada, por cierto, pero esta cosa que nos plantean en esta versión de que hasta que él se tranquiliza, hasta que se hace carne con ella, ¿no? Hasta que une su cuerpo con el de ella, es que él se tranquiliza. O sea, como si de nuevo volvemos hasta ahí entra la metamorfosis, hasta ahí entra. Y pensaba en esto de, bueno, entonces en estas películas nos plantean también, ¿no? Disney, La Sirenita nos plantea los seres intentando cambiar de forma en pos del amor. Y pues ya si nos vamos más lejos, llegamos a Zeus. Y ahí pensé, gracias a otro amigo que me decía, bueno, de todas las formas en las que Zeus se cambia a sí mismo para poder ejercer la seducción frente a sus presas. Ujú. Entonces me hizo cuestionarme si yo pensaba que todo esto de la dismorfia tiene que ver con el heteropatriarcado y el capitalismo, y ahí se queda la primera capa,
pero luego llego a pensar, bueno, en realidad es que el ser humano no quiere, no queremos habitar nuestro cuerpo, no nos sentimos parte de nuestro cuerpo y probablemente Platón, el cual no me cae tan bien, fue también parte de esto. O si de repente nos damos cuenta que desde los dioses tampoco querían estar habitando su cuerpo todo el tiempo, su corporalidad, sea cual sea, ¿no? Su forma, por no decir cuerpo, su forma. Y tenían que modificar sus formas para llegar a los humanos. Y no solamente está en los griegos, sino Dios Padre nos hace carne a su Hijo para que llegue a los humanos, porque si no, los humanos, pues no creemos en la palomita blanca, ¿no? No sé, está más difícil. Entonces, siento que, y el mito nos construye y el mito nos hace. Y si desde los griegos tenemos eso y luego pensamos en todas las culturas, la maya, la tolteca, o sea, o la china incluso, que todo el rato hemos querido modificar nuestros cuerpos en pos de lo que sea. A veces es una ideología, una religión, una espiritualidad, pero pues ya sabemos que los mayas se aplastaban la cabeza, que los toltecas también, sabemos que las chinas se comprimían los pies. Entonces, siento que es algo muchísimo más profundo de la negación de la forma. Pues yo creo que es parte de la condición humana, ¿no? Yo creo que, Ujú. o sea, por más que en algunas épocas se acentúa la diferencia entre cuerpo y mente o cuerpo y psique, cotidianamente nosotros percibimos y vivimos una especie de diferencia. Y, por ejemplo, cada vez que soñamos, nos vamos a dormir y soñamos, pues tenemos una experiencia completamente fuera del cuerpo. Y estamos ahí, estamos eh, experimentando y viviendo, pero el cuerpo parece que deja de ser un límite. Y luego cuando morimos, Meditamos. pues sí, claro, o cuando morimos el cuerpo sigue ahí, pero pues, la persona parece que ya no está ahí, se fue a otro lado o desapareció. Entonces, pues sí, es algo muy fundamental en nuestra experiencia y el proyecto de reconciliarlo es, pues finalmente creo que en este mundo no se puede lograr, pero sí se puede mejorar y sin duda que hoy en día estamos en un momento muy anticuerpo, muy impulsado por la tecnología, ¿no? Que tenemos la idea de que los cuerpos son completamente maleables y sujetos a la técnica y más que nada un estorbo para plenitud, que es la mente ejerciendo su poder sin límites. Pero pero mira, yo te digo que creo que no es algo que se puede reconciliar totalmente, al menos en este mundo. Sí, yo creo que tiene que ver también con esto de la negación de la forma. O nos negamos a ver las formas porque nos incomoda también la forma. No sé cómo nombrarlo. Sí, creo que no tiene solución y ya no tiene límite, ¿no? Porque la tecnología nos va a llevar a lugares totalmente perversos en relación a nuestro cuerpo, ya nos está llevando. Hay una película buenísima en Netflix que se llama Feos, si la pueden ver, y es una sociedad utópica de unos chavitos que, este, pues, o sea, bueno, que se supone que cuando cumples 18 años, tú te pueden hacer la operación para tener el físico que tú quieras y entonces tú todos los años anteriores, estás buscando a través de filtros como qué ojos quieres, si los quieres amarillos o azules, qué pelo vas a querer, qué piel vas a querer, qué cuerpo vas a querer. Y no pareciera lejísimos, pero pues eso ya está en Insta, o sea, ya cuando subimos a Instagram filtros, estamos ya todo el rato intentando, no solamente a través del filtro nos modificamos, sino después las operaciones y los tratamientos estéticos que nos estamos haciendo tienen que ver con parecernos más al filtro de Instagram que a quienes somos, en realidad. Entonces, ya Feos está ahí. Hay otra película buenísima que vi hace
como 2 meses, que se llama La Otra Forma, y también es una sociedad utópica. Este es de dibujos sobre, digo, aquí es más, más violenta la forma, si no, no sé si es violento o no, pero pues son, personas intentando, o sea, tienes que tener una forma específica que tiene que ver con ocupar menos espacio, de hecho, para caber en ciertas máquinas, que esas máquinas te van a llevar a la luna, y la promesa es que en la luna va a haber una mejor vida que la vida que hay en la Tierra, y entonces todos están intentando todo el rato modificar su cuerpo y que sea de formas cuadradas y más delgadas para poder entrar en esa máquina, ¿no? Este, entonces, Sí, películas, ahora que mencionas esa, hay miles, desde Matrix, ¿no? Que va ahí, o también La Mosca de Cronenberg, en el que el personaje principal le sale mal un experimento en el que justamente lo que quiere es separar por un momento su cuerpo de su espíritu de alguna manera para transportarse de un lugar a otro y se empieza a convertir en una mosca y es tremenda esa película y pues mira, podríamos seguir horas hablando de ese tema. Creo que da mucho. Te propongo que cerremos ahorita y los apuntes que tengamos de esa conversación la retomemos en una conversación subsecuente, si te bien, parece yo bien. solo me gustaría cerrar con preguntarnos por qué creeremos que modificar nuestro cuerpo o va a conseguir, va a hacer que consigamos lo que deseamos, ¿no? O sea, ¿por qué creemos que a partir de ahí, pensando en un millón de ejemplos, que cuando mi cuerpo se modifique, va a aparecer mi verdadero yo, o el yo que quiero tener? Sí, es excelente pregunta. Y regresando a ese episodio donde Tomás mete la mano al costado de Jesús, pues él aparece así todo lleno de heridas, no aparece como con un cuerpo joven y, y divino, ¿no? Sino aparece así tal cual como lo dejaron, casi casi. Eh, Da mucho en qué pensar. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Crayet. Lo Mucho éxito con este retomamos pronto. proyecto.